Bienvenidos a En el Nombre del Padre. Empezamos un nuevo programa desde el Palacio de la Moneda, desde Santiago de Chile, para hablar de Sebastián Piñera. 2 veces presidente de la República, multimillonario, empresario, una figura tremendamente polémica. Héroe villano. Empezamos así este episodio de En el Nombre del Padre. Para empezar hablamos del presidente Piñera. El año 1979 fundó Bancar, trayendo las tarjetas Master y Visa a Chile. En los años 70 estuvo como gerente del Banco de Talca, donde tuvo problemas legales. En los 90 empezó su carrera política, siendo senador, candidato a la presidencia y evidentemente después fue 2 veces presidente de la República. Empresario multimillonario. Algunos hitos importantes: el rescate de los mineros, que fue noticia a nivel mundial, también la reconstrucción del terremoto del año 2010 y por supuesto la insurrección o estallido social del año 2019. Hace pocos días murió en una forma trágica. Hoy día hablamos de la figura totalmente polémica del expresidente Sebastián Piñera. Y estamos con Patricio Canal, estudiante de Derecho de la Universidad Católica, la primera, segunda o tercera mejor universidad de Chile. ¿Cómo estás, Patricio? Muy bien, ¿y tú, Fernando? Bastante bien, grabando este programa sobre Sebastián Piñera. Bueno, Patricio no votó ninguna de las 2 veces por Sebastián Piñera porque no tenía la edad suficiente para votar, pero la pregunta es, ¿qué te parece a nivel general la figura de Sebastián Piñera? Bien, en general, yo creo que positiva, no solamente positiva, pero digamos entre más o menos y positiva, a mí personalmente. No me quedó muy clara esa opción entre más o menos positiva, pero bueno. Yo te dije, Sebastián Piñera del año 79 fundó Bancar, ¿cierto? Traía tarjetas de crédito, después fue gerente de un banco, tuvo problemas legales, importante durante los años 80, y después llegó a ser el 5º hombre más rico del país con una fortuna aproximada de 2.700 millones de dólares, según Forbes. ¿Qué te parece esa faceta de Sebastián Piñera Echenique? Yo lo encuentro sumamente interesante porque históricamente uno ve que los países, muchos presidentes tienden a venir, por ejemplo, del mundo del derecho, ese tipo de cosas, pero haber tenido una figura en política que venga directamente de los negocios, yo creo que trae algo interesante, que una persona que sabe administrar bien, se maneja con conceptos como eficiencia, obtiene resultados, lo cual yo encuentro bastante interesante. Bueno, el caso de presidentes multimillonarios, hay un presidente en México, Macri, que también era muy amigo Piñera, también era un tipo bastante acaudalado. Bueno, vamos a hablar de, como tú eres muy joven, vamos a dejar de lado los 90, que fue cuando Sebastián Piñera fue senador, se metió en la política aproximadamente a partir del 94, tuvo algunos escándalos, tuvo un episodio bastante llamativo con Evelyn Matei, donde estaba metido una radio Kyoto, que es una marca muy antigua, no creo que tú conozcas, pero ya desde el año 2000 fue candidato a la presidencia de la República, logró 2 veces ser presidente de la República, al igual que Michelle Bachelet, ¿cierto? Y te voy a preguntar, de lo que tú recuerdas, ¿cuáles son los hechos más significativos que están en tu memoria sobre Sebastián Piñera? Bueno, de su primer gobierno yo me acuerdo que fue bastante bueno en lo económico, y también el tema de la crisis de la educación, que eso me acuerdo que yo era muy chico, pero veía en la tele que era fue un momento de bastante agitación social. El tema de los mineros, que fue una noticia a nivel mundial, incluso al punto de que hoy en día hay una película, como ustedes sabrán. Entonces fue un gobierno, la verdad, con hartas cosas interesantes. Oye, una cosa bien notable sobre los mineros. Cuando pasó lo de los mineros estaba viajando por alguna parte del mundo y estaba en Venezuela específicamente, y recuerdo que la gente me felicitaba, algunos chilenos residentes, otros venezolanos, sobre el presidente que teníamos, la imagen de Sebastián Piñera en el mundo latino, al rescatar a los mineros de esa forma tan poco corriente, ¿cierto? Tan poco usual, lo había dejado como una figura preponderante a nivel mundial. La reconstrucción del terremoto también fue espectacular. Reconstruyó la mayoría, creo que el 90 y tanto % al terminar su gobierno, es decir, en 4 años, lo que también causó admiración a nivel mundial, incluso en Estados Unidos, que sufrieron el huracán Katrina, ¿cierto? Que en el sur de Estados Unidos devastó gran parte de la población. Ellos en realidad estaban sorprendidos de la capacidad de gestión del gobierno de Sebastián Piñera. Pero también tuvo puntos malos, y ahí nos vamos al año 2019, y ya te acuerdas, ¿cierto?, de lo que llamamos el estallido social, otros llamamos la insurrección. ¿Qué recuerdas tú de ese episodio del año 2019? Sí, gracias por tu pregunta, Fernando, y creo que aquí, quizá como introducción, me gustaría agarrarme un poco lo que decías tú, que es que Sebastián Piñera yo lo considero un extraordinario administrador, o sea, una persona con una capacidad intelectual para administrar, para organizar, que yo no he visto en otro presidente en Chile, pero una persona con un liderazgo
en el sentido, digamos, de las relaciones sociales, que quizá puede haber dejado que desear. Yo creo que eso fue algo que permitió una de las tantas causas que permitió la gran crisis que tuvimos en Chile en 2019. Ya lo entiendo, sí, evidentemente reconoció como empresario, como gestor, ¿cierto? Como líder para realizar cosas. Ahora, yo la opinión del 2019 la tengo bastante clara desde esa época. Para mí, evidentemente millones de personas reclamaron, como muchas partes del mundo, ¿cierto? Por ciertos abusos, derechos, yo también tenía algún reclamo, pero el hecho de violencia, etcétera, para mí siempre fue organizado por grupos extremos. Hoy en día se habla incluso de que algunos países extranjeros, especialmente Venezuela, pudo haber intervenido. Hoy día estamos hablando del secuestro militar venezolano acá en suelo chileno, ¿cierto?, que estaba como refugiado político. Además, evidentemente, el crimen organizado, que hoy en día también se reconoce, Tren de Aragua y otros que están presentes en Chile, yo creo que también estuvieron involucrados, y millones de personas que reclamaban por sus derechos. Evidentemente, yo creo que a Sebastián Piñera le provocaron esa situación, y evidentemente lo pusieron en una situación muy complicada, donde le faltó quizás mayor fuerza, mayor liderazgo, pero es una situación inédita en Chile. Algunos lo comparaban con otras protestas sociales de décadas pasadas, pero en realidad esta fue tremenda, y cada vez más estoy convencido de que hubo intervención de grupos políticos extremos, del crimen organizado y también de potencia extranjera. Entonces, para mí evaluarlo según esa situación es un poco difícil. A lo mejor Lagos, con su carácter, hubiera actuado de forma diferente, pero creo que sí le faltó mayor decisión, usar más la fuerza pública, apegada a la ley, pero en general, como tú dices, es un presidente que a nivel de gestión política, económica, en un estado normal del país, era extraordinario. Así es, Fernando. Patricio, tu opinión sobre la actuación de Sebastián Piñera como presidente durante el estallido social o la insurrección del año 2019. Estábamos conversando de eso. Sí, bueno, yo creo que en general ahí fue bastante mala. Y esto yo creo que se refleja en una serie de decisiones que él tomó. Entre otras, yo creo que el haber tomado la decisión de llevar a cabo el plebiscito, yo creo que fue una mala decisión para el momento. Yo creo que en ese momento las prioridades que tenía la gente estaban recién en último lugar lo del plebiscito. La gente en definitiva lo que quería eran cosas concretas, salud, seguridad, mejora en la educación, etc. El plebiscito creo que fue una forma bastante simplista y superficial de buscar solucionar el problema. Por otro lado, creo que también se notó que fue alguien que no supo ganarse la confianza ni de la izquierda ni de la derecha. Yo creo que eso se terminó reflejando en la tan baja aprobación que tuvo por parte de la ciudadanía. Fue alguien que en definitiva renunció a sus propias ideas, cediendo un poco ante la izquierda, y ni siquiera su mismo sector lo apoyó. Entonces yo creo que ahí falló bastante. Bueno, ahí estaba tu opinión, pero claro, la aprobación 6%, ahora para ser justo, lo dije anteriormente, a Sebastián Piñera le provocaron eso, multifactorial, para mí grupos de extrema izquierda, cierto crimen organizado, y también otros factores entre los millones de personas que tenían un reclamo que era real, necesario, pero en ningún caso violento. Yo podía reclamar algo, pero no iba a caer en esa violencia. Entonces, para ser justo, él estuvo expuesto a una situación extrema, inédita, que en realidad no es comparable a otra que haya sucedido en las últimas décadas de Chile, como lo quisieron hacer en su momento. En cuanto a la Constitución, estoy de acuerdo, se la metieron a la fuerza. En el momento del estallido, incluso las encuestas decían que la Constitución no aparecía ni en el lugar número 10 de las cosas más necesarias para la gente, pero evidentemente lo pillaron volando bajo, le metieron la Constitución, después salió elegido un presidente como Gabriel Boric, que estamos viendo los resultados, y evidentemente creo que Piñera fue un poco débil en ese sentido. Pasemos a otra parte. Ya hablamos de la gran capacidad de gestión, ¿cierto? De cómo tuvo un muy buen primer mandato, el segundo fue extraordinariamente difícil, ¿cierto? Malo pero difícil, en situaciones extraordinarias. Pero ¿qué te provocó la muerte trágica y repentina de Sebastián Piñera, un hombre de 74 años, relativamente joven, activo, multimillonario y que probablemente todavía podía influir en la política nacional? Yo la verdad cuando lo leí no lo pude creer, lo encontré algo casi que una fantasía. Y me ocurrió, yo creo que le ocurrió a mucha gente, que yo no siendo particularmente un fanático o un fan de Sebastián Piñera, su muerte me provocó recordar las cosas buenas que él tenía. Yo creo que fueron bastantes. Dentro de todo fue, yo creo, una persona que pese a haberse equivocado muchas veces, por lo mismo que nosotros conversábamos, fue alguien que en todo momento quiso poner a Chile en primer lugar.
Entonces a mí me causó mucha sorpresa y además me invitó a reconocer el legado que él tuvo, que yo creo que vamos a notarlo por lo menos por unas décadas acá en nuestro país. A mí también me causó tristeza, no tanta sorpresa, porque yo suelo ver muchas noticias así, pero sí sorpresa, y evidentemente se perdió, según mi punto de vista, un gran gestor, una persona que le dio un impulso económico a Chile que necesitaba, pero que evidentemente en un momento extremo, difícil, complicado, no tuvo las herramientas necesarias para sacar adelante y terminar con la violencia extrema. Pero evidentemente un gran personaje, que lo vamos a ver ya en la conclusión. Como había mucha gente, yo fui a la misa en la catedral y aparte de decir que es primera vez, yo creo que en décadas, que veo la Plaza de Armas tan limpia, tan llena de personas decentes, donde no habían prostitutas, donde no habían traficantes, porque evidentemente había un gran contingente policial, pero sí tristeza por haber perdido un gran político, ¿cierto? Un empresario exitoso y una persona que podía influir notoriamente en la política de Chile. Ahora nos vamos con la conclusión, ¿te parece? Así que seguimos acá en el nombre del Padre. Bueno, y en la plaza de la Constitución con Patricio, vamos con la conclusión de este video. Patricio, el expresidente Piñera, ¿héroe o villano? Héroe, aunque cuyas malas decisiones en algún momento pueden tender a colorear un poco su legado como de un antihéroe. Pero en el rasgo yo te diría héroe, principalmente por todos los hitos que ha tenido, entre ellos los mineros, el liderazgo que tuvo en situaciones que se necesitaba, la reconstrucción de nuestro país por los terremotos, en fin, entre muchas otras cosas. Las vacunas durante la pandemia, yo creo en general, ha tenido hitos que lo hacen ser una persona heroica. Me parece muy bien, mi opinión es que ni héroe ni villano, sin duda una de las figuras más importantes de las últimas décadas en Chile, va a pasar a la historia como un gran presidente en su primer periodo y como un presidente dubitativo en una de las situaciones más extremas que ha vivido la historia de Chile, que fue la insurrección del año 2019 o estallido social. Pero sin duda una persona tremendamente importante que va a dejar un legado en la política chilena, también en los negocios, y que va a ser recordado como un gran gestor y una figura importante de Chile. ¿Qué más tiene que decir, Patricio? Sí, lo más importante del video, suscríbanse al canal En el Nombre del Padre. Sube contenido muy entretenido, muy informativo para que estemos actualizados de los grandes temas de la actualidad. Lo invito a que se suscriban al Nombre del Padre. También le tienen que dar like y pueden sugerir algunos temas, nosotros estamos pensando algunos, así que nos vemos en el próximo capítulo de En el Nombre del Padre.